Cordiales saludos. Viernes 7 de noviembre. Hermanos, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra reflexión. Digamos todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, danos sabiduría para entender, capacidad para recordar, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nuestra reflexión de hoy, tomémosla del Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel e encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Hermanos, esta lectura del martirio de Juan viene en la mitad del mandato que le dio Jesús a sus discípulos de ir a predicar en su nombre, de ir a curar enfermos. Por eso el evangelista comienza diciendo que Jesús ya era muy popular, que todo el mundo sabía de él, aunque su identidad todavía no era conocida. Antes de hacer una reflexión del Evangelio, hermanos, quedémonos un momento con la primera lectura de la misa de hoy, tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8. En esta lectura tenemos grandes consejos, hermanos, que nos sirven también a nosotros para nuestra vida hoy en día. Conservad el amor fraterno y no olvidéis la hospitalidad. Acordaos de los presos, de los que son maltratados, que no se irrespete el matrimonio. El lecho nupcial nadie lo debe mancillar. No ansíes mucho dinero. Acordaos de tus guías, de los que anuncian la palabra. Hermanos, esos consejos dados a los hebreos también nos caen bien a nosotros hoy, en esta época en que lo que más buscamos es fama, es popularidad, es dinero, y no nos acordamos de nuestros hermanos, no nos acordamos de vivir el amor, la misericordia. Esos consejos podemos vivirlos hoy en día, especialmente en esta época en que tenemos a los hermanos inmigrantes que están sufriendo mucho, tanto los que han llegado a nuestro país como los hermanos nuestros que han salido a otros países y ahora están siendo devueltos.
pidamos por todos ellos, hermanos. Acordémonos de ellos para que podamos ser fieles en el servicio y en la ayuda. Ahora, hermanos, del Evangelio podemos tomar dos ideas muy claras. Primera, lo que hizo Juan. Hay que morir por los ideales. Lo que nosotros sabemos que no es justo, que no es bueno, y lo predicamos, debemos morir por esa bandera. Juan aceptó el martirio. Juan aceptó ser encadenado, pero no se echó para atrás cuando le decía al rey Herodes que ese matrimonio que él tenía con Herodías no era lícito, porque Herodías era la esposa de su hermano, y prefirió ser encarcelado que echarse para atrás. Juan nos enseña que hay que siempre estar adelante con nuestros principios. Y lo segundo, hermanos, aunque Herodes amaba y quería mucho a Juan, cayó por su palabra. Se dejó llevar por el sentimiento, por la emoción, e hizo un juramento que después le pesó, y debió entregar la cabeza de Juan por ese mandamiento que él mismo se dio, por esa sensación y ese sentimiento que él mismo se puso. Hay que saber, hermanos, ponernos límites. No podemos entregar todo en un momento de mucha alegría o dejar todo en un momento de mucha tristeza. Hay que saber ser equilibrados. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y como tarea, hermanos, vamos a practicar los consejos dados a los hebreos. Hay que ser misericordiosos. Hay que acordarnos de los que sufren, de los presos. Debemos respetar las relaciones de pareja. Hermanos, no ansiemos demasiado dinero, porque tampoco es bueno, porque eso nos llevaría a hacer muchas cosas que después nos arrepentimos. No olvidemos, hermanos, compartir esta reflexión con nuestros contactos. Démosle el me gusta a la página de YouTube para que esta reflexión se haga más conocida. Démosle ese me gusta y compartámoslo con nuestros hermanos. También, hermanos, hoy quiero saludar a Adriana Pérez y a su hijo Nicolás Esteban, quienes son seguidores de esta reflexión. Para ellos, bendiciones en su trabajo y en su estudio. Bendiciones para todos.